¿Cómo estáis? Buenas tardes. Arranca la tertulia de la Real Sociedad en Habla Radio San Sebastián. Aquí estamos un lunes más con todos vosotros y con todas vosotras en el 92.9 de la FM. Nos tenéis en directo también en hablaradio.com, en todas las plataformas audio, en YouTube. Bueno, pues en una tertulia que hoy lunes 20 de octubre hacemos desde el Vicio de Garbera, un nuevo establecimiento de hostelería que no sé si lleva una semana, dos, tampoco mucho más, y que ha puesto un ganador de MasterChef, Alex Puig. Y la verdad es que hemos degustado las hamburguesas que estaban de fábula, los nuggets, barbacoas también, unos postres deliciosos y unos batidos de Oreo que yo me iba a traer aquí, uno de exhibición, pero estaba tan rico que me lo he tomado ya antes de entrar. Y bueno, pues tenemos que hablarles del partido que ayer la Real Sociedad no ganaba en Vigo. Recalco lo de no ganaba porque viendo cómo se producía la segunda parte, lo más normal es que la Real, aun estando mal, se hubiera llevado los 3 puntos, pero no ha sido así. Para mí es una nueva decepción. Ya la semana pasada poníamos en tela de juicio la continuidad o no del entrenador, Sergio Francisco. Para mí en este momento Sergio Francisco ya ha perdido todo el crédito. Para mí ya no tiene que continuar, no deja de ser una opinión. Entiendo, eso sí, que tenga paciencia la junta directiva, porque esto no ha hecho más que empezar, porque es un nuevo proyecto, porque no era fácil sustituir a Imanol. Pero yo, después de una semana de parón futbolístico, que ha habido 2 semanas para poder entrenar en condiciones y para hacer una modificación respecto a partidos anteriores, no la aprecié en el primer tiempo. Algo sí, no era muy difícil, pero no la terminé de ver, sobre todo cuando el Celta se puso por delante en el marcador. El partido deja de ser partido cuando el Celta se queda con 10, merecida o inmerecidamente, pero se queda con 10, y en todo un segundo tiempo pues la Real Sociedad no es capaz más que de hacer el tanto del empate en el minuto 89, eso sí, fallando numerosísimas ocasiones de gol ante un Celta que defendía fatal. Y es que yo creo que cualquier equipo de primera división medianamente inspirado ayer le hace 4-5 al Celta. Entonces pues queda esa cosa de que se han desperdiciado 2 puntos, como se han desperdiciado los puntos contra el Rayo Vallecano, contra el Oviedo, y en fin, qué tiempo vamos a tener de debatir estos menesteres en nuestra tertulia de hoy. Imanol Petronila, muy buenas. Gure Imanol. Muy buenas, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal estás? Danos un pequeño avance de lo que viste ayer. Bueno, pues yo me imagino que no vi nada diferente a lo que has dicho tú, de lo que vio la gente. Seguí viendo lo mismo, que es un equipo sin mucho carisma, sin mucha alma, y que seguimos cometiendo el mismo error desde el principio de temporada. Y es un error flagrante que nos ha costado muchos puntos. De hecho, en los 7 partidos que hemos encajado gol cometiendo este mismo error, que es perder el balón alto y transición defensiva nefasta, pues solo hemos conseguido 3 puntos de 21 en esos 7 partidos, imagínate. En esta mini ronda informativa que hago con vosotros en vuestra presentación, ¿tú continuarías con Sergio Francisco, sí o no? Bueno, ya ha dicho él. Algunos se nos ha adelantado. El señor que pasa por ahí ha contestado, pero bueno, yo desde luego llevo ya un par de semanitas diciendo que no. Y de hecho, en la del Lobo, ¿cómo era? ¿Cómo fue la tertulia? El antiguo Lobo, ¿cómo se llama? Que me perdone. En el cine. Eso es, en el cine de Gros, exacto. No en el cine de toda la vida, sino el bar cine. Ahí ya comenté que si no se ganaba con el Celta, pues creo que ese entrenador, Sergio Francisco, debería dejar de serlo. Bueno, en esta ronda informativa de minuto de juego y resultados sin comentarios, aunque os dejo explayar. Yo le dejaría el micrófono al señor que está por ahí paseando, que quiere comentar. La cara que pone es de que tiene mucho que decir. David Juan Martiñena, muy buenas. Muy buenas, Carlos, compañeros. ¿Qué tal estás? Bueno, si dejamos la Real de lado, bien. Pero si hablamos de fútbol, pues sí, la verdad que otra vez... que hablar 60 minutos de la Real. La verdad que otra vez veo un partido un poco distinto al de Sergio Francisco. Le vuelvo a escuchar después del partido, pues también para opinar, para ver qué criterio, ¿no? Y evidentemente, si se va a basar en los datos de los números, que los vemos todos, y te dicen cosas como la Real tira 3 veces más a portería que el rival, llega más al área, tiene más posesión, todos los datos, evidentemente ayer nos daban como ganadores del partido. Hasta decía, ¿no? El porcentaje de goles de la Real, pues de 0,20 y pico subía a 0,40, luego 0,60, todo lo que quieras. Al final empate a 1 y porque metes un gol prácticamente en el 90, ¿no? Y la realidad para mí es que ayer sí que fue
también lo decía Imanol, el gol que nos meten es prácticamente un calco del Rayo. Yo creo que todos los que estamos aquí diríamos, joder, hay más goles esta temporada parecidos, pero si me dices ¿a cuál se parece? Yo, joder, al del Rayo. Me volvió a recordar lo mismo y luego ningún tipo de autocrítica cuando el propio Carlos Soler después dice eso de que teníamos ensayada esta jugada y nos han pillado una vez. Joder, es que te han pillado una vez y luego tú no has sido capaz de meter las 70 ocasiones en las que has llegado al área, ¿no? Veo también equipo plano y sobre todo ayer, a mí lo que no me gusta es que estando contra 10 toda la segunda mitad, en una jugada, por cierto, de pillería de Yangel Herrera, que creo que ninguno de los nuestros la hubiera hecho, saca la segunda María Starfelt, que para mí tenía que haber sido expulsado por una falta anterior ya, pero bueno, consigue que juguemos contra 10 y Sergio no mueve nada, sigue con defensa de 5, el equipo está plano hasta el minuto 65 y luego avanzaremos, pero yo creo que ayer, si me apuras de todos los partidos últimos de la Real, el de ayer es el que más se nota que el entrenador no supo sacar provecho a una situación de, bueno, digamos, sencilla, ¿no? Por lo menos intentar atacar contra 10. Y eso para mí ya le termina de condenar. O sea que cesarías a Sergio Francisco hoy mismo. Sí, fíjate, he estado pendiente este mediodía un poquito y antes en la comida a ver si la Real si sacaba algo, ¿no? He visto primero los highlights de ayer de Vigo y creo que no. Y ahora han vuelto a sacar algo hace unos minutos, minutos antes de empezar la tertulia, con todo pensando en el partido del viernes, con lo cual, si alguien tenía alguna duda, 99,9% Sergio Francisco se va a sentar el viernes que viene, según mi criterio. Sí, digo. Y yo eso lo entiendo, pues porque cuando, como he dicho antes, apuestas por un proyecto nuevo, tan nuevo, como que no solo tienes a todos los jugadores de otras temporadas, sino al principal valedor, que fue el entrenador. Yo entiendo que haya más margen de confianza. Yo, en mi opinión, creo que no tendría que seguir de entrenador, pero bueno, que entiendo también la postura de la Real. Sebas Martija, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal está nuestro enviado especial de Zarauz? Por cierto, el lunes que viene vamos a la sidrería Aricia. Pues si hablamos de Zarauz, un poco apenado, porque esta semana ha muerto Luis Pardina, el primer delegado que tuve en el club, tío de Carlos Pardina, que fue jugador de la Real Sociedad. Ahí va. Y pues de un infarto repentino y bueno, pues tristeza de todos los que estamos en el Club Deportivo pues Zarauz. No sabía, y mira que te sigo en las redes, ¿qué años podía tener? 84, pero estaba como una rosa y ha sido un infarto de estos pim pum que te quedas ahí, ¿no? Y un tío pues maravilloso, el que aprendí mucho, porque yo solo tenía 25 años cuando empecé a entrenar en el Zarauz. Y como persona me enseñó muchísimo y todavía me acuerdo los torneos que íbamos por ahí, que tú has ido mucho de ir a torneos por ahí, las dianas que hacía con su armónica por las habitaciones del hotel a todos los jugadores, con la armónica, quinto levanta, tira de la manta, era increíble. De los delegados de toda la vida que he conocido en muchos campos y que lamentablemente están quedando ya pocos. Además yo, que en mi primer año infantil jugué contra Tulengo, que entrenabas tú el infantil de Lengo, él era entrenador él era el delegado mío en aquella época. O sea, bueno, pues un fuerte abrazo para la familia. Descansa en paz. Sí. Luis y Pardina. bueno, danos tu breve versión de lo de ayer y si tiene que continuar o no el míster. De lo demás, yo dije la semana pasada que, a ver, tenía que cambiar algo, que haciendo lo mismo que estaba haciendo no iba a durar mucho. Entonces entiendo que ha tenido 2 semanas y que ha hecho cambios profundos, saliendo con una defensa de 5, saliendo con un doble pivote, que ya dije yo el otro día que pensaba que iba a sacar ese Herrera Gorrochategui doble pivote. Y bueno, lo que había entrenado durante la semana, en el sentido de lo que iba a hacer la Real, yo creo que la Real estuvo bien en el partido, pudo adelantarse un par de veces antes del gol del Celta. No supo parar esa contra que tanto se entrena, en la Real Sociedad parece, pero que no se consigue dar con la tecla. Y luego sí me defraudó un poco ya cuando el contrario se queda con 10, se le veía que no tiene esa experiencia de... Igual que te he dicho que ha trabajado bien entre la semana, en el partido no lo trabajó bien porque esos cambios que hizo en el 75, en el descanso, nada más venir del descanso se tenía que haber hecho y le tenías que haber apretado más al Celta desde el principio, no solo en los últimos 20 minutos, ¿no? Que ahí siempre depende de cuando metas tú el gol del empate para que te dé tiempo, ¿no? Y si tiene que seguir o no, pues yo dije que
el algodón va a ser el partido. Si no se perdía hoy, si se perdía, ayer, no iba a seguir. Y si no se perdía en Vigo, el algodón va a ser el partido de casa contra el Sevilla. Ese va a ser el algodón, el que va a dictar su sentencia o no. Hombre, está claro que una semana más sin ganar. Conociendo a Perribay, o sea, los 2 ceses que ha tenido a principio de temporada, Yagoba tenía los mismos puntos, 6 puntos de 27, y también su prueba del algodón era contra el Málaga en casa, perdió 0-1 con gol de Juanmi y le echaron. ¿En qué minuto metió Juanmi? 72. Y pues, que esos últimos 18 minutos... Era para ver hasta dónde te llegaba la memoria, pero bueno, ya vemos... Pero esos últimos 18 minutos yo creo que le lavaron un poco la cara al propio presidente, porque el público pitó mucho y tal, y ya parecía que era una sentencia más del público que ya le pedía al presidente un cambio de entrenador, ¿no? Y ahora habría que ver, porque ahora ya hemos llegado ya hasta el presidente, ¿no? Cuando tiras de la cuerda del entrenador, del director deportivo y el presidente, cuando ya no tienes cortafuegos, que ahora ya no hay prácticamente cortafuegos. Muy bien, Alex López de Munay, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Tú qué tal estás? Bien, la verdad que bien, hemos comido de lujo, como has contado, en vicio. Y bueno, por otra parte, pues preocupado también por la situación de la Real, porque está en descenso. No se ve que mejore el equipo y se ve un equipo pues que no tiene ese gol que otros equipos sí que lo tienen. Por ejemplo, en Mallorca Murici, que lleva 5 goles. En otros equipos hay otros jugadores pues que tienen gol, y en la Real el único que ha llevado el gol es Oyarzabal. Entonces, preocupado por la falta de gol y también por la solidez, porque es un equipo súper frágil en defensa, que encaja muy fácil gol. ¿Tú seguirías o no con Sergio Francisco? Yo pues no, ya creo que ya no ha tenido suficiente crédito y se le ha dado esa oportunidad, pero para mí no tiene el nivel que debería tener un entrenador en primera. Para la cantera sí, pero para primera división hace falta más juego y más experiencia. Pues fijaros que pensaba yo que me iba a quedar solo pidiendo la no continuidad de Sergio Francisco, pero estamos aquí 5 en la mesa, 4 dicen que no tiene que seguir, y Sebas todavía estira el algodón a ver si contra el Sevilla hay reacción. De momento no va a tomar ninguna el Consejo de Administración, que apostó fuerte por un entrenador radicalmente distinto al que había antes. O sea, ya no voy a que no estén Merino, Odegaard, Silva, Isaac, Lenormand, Zubimendi. Es que el entrenador es radicalmente distinto. A mí me llamó mucho la atención el diferente tipo de entrenador que era, por mucho que los dos hayan salido de la cantera. Estas consecuencias y estos errores de malos fichajes, de no acertar en el relevo del entrenador, tan radicalmente distinto en su forma de ser y personalidad que Imanol, pues lo dije aquí en la tertulia número 1, me da que este año puede acabarse también el ciclo del Consejo de Administración, pero bueno, ya irán llegando las cosas poco a poco. Decía Sebas que le faltaba experiencia a Sergio Francisco para que en el descanso, con el Celta, que defiende mal desde hace temporadas, y ayer fue un circo, sinceramente, ya nos lo analizará mejor Imanol, cómo defendió, pese a quedarse con 10 jugadores, hacía falta experiencia para mover fichas. ¿De verdad le hace falta experiencia a un entrenador para que en el descanso meta un hombre más en punta, como pudiera ser Carrica, y no el primer cambio en el minuto 62, creo que fue de todas maneras, de Pablo Marín? ¿Hace falta experiencia para hacer eso? Un apunte en este tema. Sergio Francisco viene de la cantera de la Real, y en todos los equipos que han entrenado a la Real, incluso en el Sanse, era más importante el aprendizaje que los resultados. Sí, bueno, eso es toda la vida. La primera vez que llega a un equipo en el que es más importante el resultado. Y entonces, en el equipo que llegas por primera vez, que es más importante el resultado que el aprendizaje, si no tienes suerte en las primeras jornadas, estás prácticamente condenado. Por mucho que quiera la dirección deportiva tener un Sergio Francisco para no sé cuántos años, para la juventud de la plantilla, no sé qué, aquí solo valen los resultados. Anzotegui tiene casi los mismos resultados en segunda, pero la importancia suya es el aprendizaje, y está haciendo una buenísima temporada, aunque esté tercero por la cola del Sanse, bueno, en lo importante del Sanse, que es el aprendizaje. Yo ahí discrepo un poco, porque ya en segunda habría que mirar, además del aprendizaje, el mantenerse.
El además. Tengo la impresión de que importa un pimiento, que se mantenga el además es importante. Primero es el aprendizaje y a partir de ahí si consigues mantenerte, que yo creo que lo va a conseguir, ¿eh? Yo en el Sanse no tengo mucho. Ha habido muchas críticas a la labor de Anzoátegui en el Sanse en estos primeros partidos, con muchos cambios, pero yo sí entiendo que en un entrenador también, digamos, en un equipo que tiene que ir progresando, porque sí entiendo que tiene que ser 80% pues jugadores, cambiar esquemas, adaptarse a diferentes situaciones y 20% resultados, ¿no? En cierta forma. Todos queremos que el Sanse se quede. Yo creo que algunos chicos tienen calidad para mí, desde luego, por lo que vamos viendo, para que el Sanse lleve más puntos. Luego ya otra pelea es el saber afrontar en esos momentos, pero en primera yo creo que ya no te vale esto de cuando tú decides, hace unos meses dices, bueno, va a venir Bretos, ya decisión tomada en enero. Bretos va a ser el director deportivo de la Real Sociedad cuando se vea Olave en junio. Fíjate que has tenido tiempo. Y ahí mismo tú ya decides que, a pesar de que el director deportivo va a ser nuevo, decides que el entrenador también va a ser nuevo, joven, inexperto. Yo creo que quien más, quien menos, decíamos, hay mucho riesgo. El equipo, ¿no? Ahí está claro que decide Aperribay. Cuando se le pregunta a Bretos, dice que tiene clarísimo que el entrenador que tiene que seguir, si Manol dice que no, es el del filial, y ahí toma la decisión. Pero, como suelo decir, cada palo que aguante a su vela. Y lo que no me gustó nada de ayer, a pesar de que la Real, estoy muy de acuerdo en que la primera parte de la Real es mejor que la del Celta, con defensa de 5, porque la juegas igual que el Celta para jugar de manera de espejo, para mí no te pueden pillar esa contra, o sea, no te la pueden pillar. Sale el defensa, Chaleta Chara, y no puede ser que te cojan. Tienes que tener a Yen, también tienes que tener al central, tienes que corregir con la posición de Sergio Gómez, y no es normal que te vuelvan a hacer una jugada de esas. Y si es así, chicos, yo creo que la Real, con defensas centrales tan lentos, no puede jugar a esto. Porque te están pillando durante toda la temporada y ya se están yendo muchos puntos. A mí, el problema que veo además es que no lo oigo mucho por ahí, llevamos 6 puntos de 27. Con esta media nos vamos a 30 puntos más o menos a final de temporada. Y ojo, que no es que digas, es que nos ha tocado contra el Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Villarreal, Betis. No. Nos han tocado muchísimos partidos contra rivales de la zona baja de la tabla. Ojo, que hemos tenido un calendario que yo sí que recuerdo, cuando veía el arranque de la Liga, dije, joder, al menos a Sergio Francisco le han tocado unos rivales medianamente asequibles para poder sacar unos cuantos puntos y estar tranquilos. Es que yo he dicho, fíjate la realidad, aun con todos los problemas del nuevo entrenador, de los cambios de sistema que pueda haber, el fracaso de los fichajes, tampoco pensaba nadie que a estas alturas, jugando en Oviedo, jugando con el Rayo, jugando con el Mallorca, jugando con el Celta, pues ibas a tener 6 puntitos nada más. Que eso te quita estabilidad total, vamos, 6 de 27, te genera dudas, como decía también Sebas. Estás en segunda en marzo, joder, es que este paso con esta media. O sea, ya no es que no nos lo queremos creer, que a muchos. Hombre, 8 puntos tiene el 14, creo recordar, o una cosa así. Eso es, o sea, eso es. La directiva pueden decir, bueno, ganas y estás el 14. Figúrate que vale. Yagoba os ha dicho que tenía los mismos 6 puntos, pero solo había ganado un partido. ¿Y sabéis qué partido le ganó? Al Real Madrid, que íbamos 0-2 perdiendo y ganamos 4-2. Es verdad. Justo después del desastre de Krasnodar. Sí, o sea, 2-0 perdiendo y ganamos 4-2. Y eso le mantuvo un par de meses a Yagoba. Pero Gure y Manol, hace falta experiencia para que el entrenador mueva en el descanso más fichas que lo que. Bueno, no movió nada en realidad. Siguió el equipo igual en el minuto 46 que en el 45. Hombre, a ver, experiencia. Yo creo que evidentemente hace falta experiencia en el fútbol. Y él la tiene, no en primera división. Pero un entrenador titulado tiene que saber que contra 10 tienes que mover algo. Más allá de titulados o no, vamos a quitar un poco esa etiqueta, vamos a hablar solamente de lo que podríamos ver, entrenador de fútbol. Tú llegas a un vestuario, acaban de expulsar a un jugador rival, estás uno abajo en el marcador y tienes un jugador más. Evidentemente yo creo que da igual si tienes experiencia o no, lo que vas a buscar, lo que vas a pedir va a ser hacer daño, ¿no? Vas a buscar que el campo sea lo más grande posible para que el equipo rival tenga que correr, tenga que rellenar espacios con un jugador menos que no los va a acabar rellenando, ¿no? Y eso pues seguramente puede haberse condicionado por los jugadores que introduces al campo, o bien en el descanso o bien en el transcurso del tiempo de juego. Y yo creo que en eso, pues ahí, bajo mi punto de vista, y vuelvo a repetir, yo con la bufanda puesta y como aficionado, creo que Sergio Francisco pues no estuvo acertado. Que el primer cambio en un partido en el que tienes que remontar sea, con todos respetos, Pablo Marín, a mí la verdad que me deja un poquito, ¿no? Me deja un poco frío, porque estás perdiendo en ese momento. Hay que recordar que nos anulan un gol,
un gol que bueno, que por lo que veo no está bien anulado, pero que es por 1 centímetro, o sea, por el pelo de un calvo, mi pelo, el que tengo yo aquí, el que me sobra, pues por eso pitan fuera de juego. Por la nariz me parece que es. Sí, pero es por muy poquito, Sí, ¿no? la nariz, pero vamos, justo la puntita. Pero estamos hablando de que metes un gol nada más ir de vestuarios, te lo anulan o no, has metido un gol, eso tiene que servirte Hombre, para a ver, yo para por hacer un espabilarte. poco de abogado del diablo, a Mbappé se le anula un gol por 1 micromilímetro en un partido contra el Barcelona. Pero yo no voy y a Lewandowski en Anoeta en un partido contra la Real Carlos, por yo no un voy a 48 en lugar de un 47 de Bota. Pero no voy al hecho de que se haya anulado un gol o no. No, me refiero a que esas jugadas Voy. tienen que ser gol toda la vida, vamos, yo creo Vale. que tan al límite, pero no se es puede gol, estar. Pero no es gol, Bueno, entonces, ¿qué es está lo que claro pasa? que lo anuló. No es gol, ha anulado un gol y lo has hecho que en el 51, en el 52 es. Ostras, eso, aunque no sea gol legal, aunque no te suba el marcador, te tiene que servir para espabilar, para decir, este es el camino, nenes, este es el camino, llevamos. Y lejos de eso, la Real es plana, la Sí, Real sí. no tiene personalidad. Y creo, como hemos comentado ayer también, además os di mi opinión y todos damos nuestra opinión en chat porque todos somos entrenadores y además somos campeones de 1000 Champions y de 4 mundiales, ¿no? Pero dentro de eso, joder, yo creo que cometemos un error que nos está castigando muchísimo, lo he dicho antes en la intro y creo que eso es algo importante, ¿no? Y es que ayer incluso con un jugador más, teniendo esa ventaja, teniendo a un Celta que ya de primeras, según va pasando el tiempo, si os fijáis, el Celta se iba metiendo, iba renunciando a lo que es salir, ¿no? Sacan un delantero joven y rápido por si cazan una. Y, joder, voilà, sorpresa, nos cazan, no hacen el 2-0 en el 83 de milagro, ¿no? Y eso yo creo que sí que es un debe la Real. Quizás en este contexto del minuto 83, con la Real volcada para empatar, pues igual puede tener algún tipo de excusita, ¿no? Porque te puede pasar, pero lo que no puede ser es que tú vayas perdiendo un partido como nos pasa siempre. La Real llega muy alto, la Real pide a Gorrocha que esté muy alto, que el centro del campo, el timón esté muy alto, los centrales están muy altos y no tenemos dos centrales ni laterales. Vamos que a la por partes espalda ahí, corren bien. perdona, Imanol, pierde el balón Oyarzábal en la frontal del área, ¿En cuál de ellas? en el gol, gol del Celta. Del Celta. No, en la que falla el Celta. En la que dices, ¿no? falla, en la segunda parte. En la segunda. No es en el 1-0. No. Oyarzábal pierde al borde del área en la segunda. Bueno, en el no gol del Celta. En el 1-0, ¿quién pierde el balón arriba? Y luego explícanos qué habría que hacer con todos los que están de atrás, entre ellos Caleta Car. A mí me dices, Sí, perdona. sí. Pues ahora mismo me pillas en fuera de juego porque no sabría decirte quién es el jugador que pierde. ¿Alguno ha visto la Al jugada final lo más pierde la Real. detenidamente? Estamos hablando de que pierde la Real el balón y no hay un golpe, no hay una parada. ¿Os acordáis cómo nos llamaban desde todas partes del mundo con Imanol que éramos un equipo sucio, que éramos un equipo agresivo, violento? Sí, eso se ha Pues comentado, sí. me vais a perdonar, yo echo de menos eso, yo echo de menos que la reacción inmediata tras pérdida de balón sea esa. Si no puedes robar, no puedes generar una situación de acoso, de press y de robo, al menos haz una falta. Bueno, eran faltas, pero no de sucio. Eran faltas, No, faltas pero que había que quiero decir hacer. que éramos el Tácticas. equipo que más faltas hacíamos en campo, rival, eso es. Entonces, pues joder, te decía, Se joder, quejaba mira qué Bordelás, sucio además, porque ¿te para. acuerdas, no? Claro, y dices, joder, pues es que eso se echa de menos. Si tuviésemos eso, seguramente todos los goles que hemos dicho antes que nos han metido, no nos hubiesen metido. ¿Qué empezando por cambio el de ayer. hubierais hecho vosotros en el descanso? Vamos a empezar por aquí. Alex, Sebas, David, Manol. Pues seguramente Carricaburu, yo pienso que tenía que haber salido por el descanso antes, más que nada porque es un delantero rematador, es un delantero que busca huecos, que es el único 9 que había en el banquillo y lo que le falta a la Real es gol, por lo tanto yo creo que con centros laterales de Guedes se hubiera salido, o incluso Driozola, para ocupar más espacio en ataque y en banda derecha, para hacer más daño al Celta. Pienso que podrían haber sido los dos cambios, tanto Driozola como probablemente Carricaburu, los dos primeros, pues para meter un poco más de centros laterales y de remates al área, que es lo que muchas veces falta en la Real. Tanto el killer como centros que sea más vertical, que no sea tan horizontal con pases horizontales o pases en mitad de campo que no vayan hacia adelante, sino se queden en mitad de campo, que es lo que yo pienso que a la Real le falta y por eso es tan plana, porque le falta quizás verticalidad, jugadores más rápidos en ataque y en banda para poder llegar mucho más fácil al área y con más claridad. Bueno, yo primero el cambio que hubiese hecho es quitar uno de los centrales, que seguramente hubiese sido Allen, y meter a Carricaburu, ¿no? Y intentar hacer grande el campo, con Carricaburu fijando a uno de los centrales para que no tuviesen ayudas los laterales, y por lo menos ese. Y luego también quitar lo que sí hizo un poquito más tarde, que es quitar a Yangel Herrera
yo lo hubiese quitado en el descanso también y tienes ahí media docena de futbolistas ofensivos en medio campo, ¿no? Como salieron luego tanto Zakarian como Soler, ¿no? Que me gustaron los dos, me gustó Guedes cuando salió también y me gustó Carricaburu. Quiere decir que los cambios todos aportaron, pero cada uno de ellos yo creo que fue saliendo tarde para lo que exigía Marín el también partido. aportó. Yo ni me acuerdo No del tenemos cambio más, de Marín porque no tenemos más que añadir, señoría. Sí, ¿Tú sí. qué hubieras hecho, David, en el descanso? Yo sí que comentaba que me daba un poco de miedo en esa roja que saca Starfelt, bien buscada para mí por Yangel. Como te digo, hay una falta anterior de Starfelt y después la amarilla que le saca, que para mí en esa jugada tenía que estar ya expulsado. Pero bueno, le sacan una de las dos y en la jugada de Yangel me parece que hace el idiota. Si es nuestro central, yo estoy ahora mismo enfadado toda la semana. Y como digo, suelo decir, a veces le cae una sanción interna por idiota, ¿no? Y en este caso nos favorece, Yangel lo busca, creo que está listo. Creo que es interesante la aportación de ayer de Yangel. A mí me gustó, primer partido después de tanto tiempo lesionado, aguantó bien casi 60 minutos. Y lo cambia también porque tiene amarilla, en cierta forma también, porque había jugado esos 60 minutos. Pero el descanso, lo de Carrica suena muy bien porque salió y lo hizo muy bien, yo creo, los últimos 15 minutos, porque se da la vuelta y fijas. Pero yo era más estoy últimamente un poco enfadado con Aramburu, porque creo que no está subiendo la banda y cuando no está con Cubo no le veo. Creo que ya no es solamente no estar con Cubo, sino que no le veo esta temporada. Lo poquito que ha hecho Odriozola, pues fíjate, estábamos todos diciendo, ¿no? El exjugador. Y bueno, un día te sale y además de que te mete un gol, pues evidentemente hace para mí un buen partido y no lo ha vuelto a poner, ¿no? Me ha extrañado. Y yo creo que ayer era un partido de tener más profundidad porque realmente estás jugando contra 10 y te estás jugando todo, porque si tú le dices al equipo, yo cuando hablaba con los amigos viendo el partido en el 45, les decía, no firmo el empate. Y me dicen, ¿no firmas el empate? Y yo, no podemos firmar el empate. Estamos perdiendo, por supuesto, 1-0, estamos jugando contra 10, no puedo firmar el empate. O sea, hay que ganar sí o sí. Y luego, si empatas al final, pues oye, pues ya lo valoras. Pero yo creo que ayer no he metido toda la carne en el asador. Para mí hubo un error importante y era ese doble cambio de Odriozola por un lado por Aramburu, quitar uno de los laterales. Mi duda era si quitar a Yen o quitar a Sergio Gómez, que tenía amarilla, aunque lo estaba haciendo bien, y poner en este caso a Guedes. Y seguramente a los 15-20 minutos ya hubiera sido momento quizás de sacar a Carrica. Me decepcionó profundísimamente que el rival sí que hiciera un cambio y Sergio Francisco no movió ficha. Me decepcionó muchísimo, porque además luego se notó que el equipo prácticamente perdió 20 minutos, los que fuimos mejores los primeros 10-15 minutos de la primera parte contra 11 que esos minutos contra 10. Creo que perdimos el rumbo del partido. Gure y Manol, ¿tú qué cambio hubieras hecho? Digo en el descanso, porque el primer cambio fue en el minuto 62, que ya para mí fue tardísimo. Pero en el descanso entendemos todos, creo, los que estamos aquí, que había que haber movido ficha ya. Bueno, yo aquí me voy a poner una medallita ahora así con toda la cara. Me encanta que se suban a mi barco de Odriozola esta gente porque es brutal. Otra vez viene Imanol con los barquitos. Tan mal que os debéis comentaba Aramburu, ayer. No, joder. No hay otro, Yo si hubiera estado Rupérez, te pongo a Rupérez, pero es que Aramburu está horrible. Estoy un poco de coña, me he venido arriba, pero porque me apetece dar un poquito de humor, ¿no? Pero creo que el primer cambio, a mí, el que he comentado Sebas, me gusta, ¿no? Esperar, ¿para qué? Tiene el rival un jugador menos, 45 minutos, y ya de por sí yo creo que se iba a meter atrás. Si tú además lo metes atrás fijándoles a su línea defensiva con un punta, con un delantero centro, quitando un defensa para jugar con una línea de 3, arriesgando, por supuestísimo, pero mandándole un mensaje claro al Celta, pues joder, si ya ellos de por sí se metían atrás, tú lo metes, ¿no? Y luego, pues sí, el cambio de Odriozola es que me parece, más allá de estar enfadado o no, creo que va un poquito por corte, ¿no? Aquí hemos comentado además muchas veces, y la gente sabe que quizá el perfil de Odriozola es más ofensivo que el de Aramburu. Aramburu tiende a ser un poco más fijador en cuanto a posición, y Odriozola es casi más un extremo. De hecho, en su fútbol base, en su recorrido jugaba más de extremo que de lateral. La Youth League hay que recordar que la jugaba de extremo y con el número 10, fijaos qué curioso. Pero bueno, creo que nos hubiera dado. ¿Por qué? Porque buscas fijar los defensas, buscas meter al Celta un poquito en su campo. Si abres con un lateral rápido, ofensivo, las vigilancias sobre ese jugador ya tienen que ser
muy buenas. El sistema del Celta cambia. Hay que recordar que ellos abren el partido con 3 centrales, con carrileros, lo cual ya esa expulsión les va a obligar a quitar ese sistema. De hecho, creo que lo quitan y pasan con una línea de 4. Tú metes un lateral fijador, un lateral alto, un lateral que te llega, que te abre campo. Ostras, un delantero que te fija puntas. Y luego, para mí, el quitar a Yangel, ¿no? y meter a Marín por eso de la amarilla y tal, yo hubiera metido a Carlos Soler. Creo que se necesita un poquito de templanza dentro del campo, un poco de experiencia, más allá de lo que pueda aportar Pablo, que yo creo que ya es un momento en el que yo creo que quizá debería jugar más con el Sanse que con la Real. Está bien que esté ahí de por si acaso, pero es que tienes un centro del campo poblado, has fichado jugadores en esa posición y me parece, con todos respetos, no absurdo, pero joder, que el primer cambio sea un chavalito que surgió para resolver los problemas y la ausencia de jugadores, y ahora que los tienes no le das bola, ¿no? Como puede ser Carlos Soler. Y a partir de ahí, pues buscar meter al Celta en su campo como lo hicimos, ¿no? Guedes, quizás en vez de ponerlo de extremo, ponerlo un poquito por dentro, cambiar ese sistema, que extremos vayan de fuera hacia adentro, que Guedes pueda ser bastante incisivo, pero cerca de portería, que su recorrido sea de área a punto de penalti casi, por decirlo de alguna forma, y no de línea de banda a área grande, y ese trabajo dejarse a los laterales. Sergi Gómez es verdad que tiene amarilla, pero creo que solventó bien el partido y acabó bien el partido sin ser expulsado, y podría ser igual, ¿no? Y el cambio podría ser ayer. Sergio Gómez le cambia en el minuto. Quedaría bastante partido así, más o menos, ¿no? Por situarme. Digo esto porque realmente hay que cambiar a un jugador que tiene tarjeta amarilla cuando el Celta ya ni pasaba de medio campo, por no decir que no salía del área. Pero muchas veces no es por eso, es por el riesgo que pueda surgir algo que sea imprevisible. Es verdad. Para mí fue el mejor del partido, sí, el más salvable de la Real, y pues hay que cambiarlo porque tiene una amarilla. No, tenían amarilla Sergio Gómez al principio y Zubeldi al descanso. Y yo después creo que el tema cambia. Yo cuando decía que, por ejemplo, en el descanso habría que haberlo pensado a quién quitas, y después es que Sergio Gómez lo está haciendo muy bien. Para mí Sergio Gómez lo hace mejor en la segunda mitad que en la primera. Así como en la primera es Barren el que tiene esos chispazos intermitentes, pero que cuando la pelota pasa por él ves que hay algo. En la segunda mitad yo creo que también en jugadas a balón parado y demás, Sergio Gómez, después de salir también de Brais del campo, pues se hace dueño y señor. Tiramos, no sé si son 10 o 11 córners al final, unas cuantas faltas a balón parado, y yo creo que lo hace bien, incluso está bien posicionado en el campo. Pero yo creo que te refieres un poco a esas dudas que genera cuando el árbitro ha expulsado a un jugador rival. Tenemos la sensación de que a la mínima te va a expulsar a uno, ¿no? Es una ley no escrita. Y a la Real, la verdad que muchas veces le ha pasado eso, ¿no? Entonces, igual tenemos mucho ese miedo muy guipuzcoano de ya verás cómo nos expulsan a Zubeldi, ¿no? Luego es con Yangel, que tiene la amarilla, ¿no? Yo creo que tampoco es que el Celta no hace absolutamente nada, y para mí el único error que comete Sergio Gómez es no entrar en el 85 en esa jugada del delantero celtiña, que yo desde luego hubiera intentado rebañar el balón con 90% de posibilidades de roja, pero es que lo dejó en una posición clara de si meten el 2-0 ahora nadie estamos diciendo qué inteligente estuvo Sergio Gómez no haciéndole la falta, ¿no? Yo creo que era casi imposible que tocara el balón. Ahí yo sí entiendo que hay que hacer falta siempre, y no hacer ese gesto de yo no paso, no hago nada, porque si se meten, insisto, te clavan el 2-0, ya puedes jugar esos contra 10, que vamos, lo normal es que no metas esos 2 goles, ¿no? Que yo creo que fue un riesgo, claro. Hay una cosa que me está poniendo nervioso. Bueno, por un lado, que nuestros Martínez y Juan Di Lago son especialistas en pedir café y que les traigan. Entre otras muchas cosas, son especialistas también. Entonces hemos comido de maravilla en el vicio, pero como que nos ha faltado un café. Entonces no sé si queréis café o no, dicho lo cual, ¿alguno apostaría por un café ahora? Ya hemos Café, pedido ya. ¿Ya habéis pedido? Con el dedito ya hemos pedido, sí, Ya con está, el ya dedito. está, ya No he está. llegado Ya yo a está el hacer así. cafecito. Oguiberri, que vamos ahí en 2 o 3 semanas ya, o sea que al loro, tenemos aquí los cafés de forma y manera inmediata, que hay que andar aquí con mucho cuidado. Lo digo que me está poniendo un poco nervioso ya, que en el equipo titular ayer de la Real, vale, yo entiendo que los jugadores nuevos se tienen que ir haciendo, sobre todo si han venido lesionados, como en el caso de Yangel. Entiendo que tienen su periodo de adaptación, pero ayer, a fin de cuentas, en el equipo titular no están, ya no voy a Sadik, a Zakarian y a Susi, que también, Guedes, Cubo, Carlos Soler, y me dejo uno, antes he contado 7, no sé ¿Susic por qué. has dicho? Sí, Susic, Zakarian, Sadik, Oscarson, que está lesionado. Susic está todavía mirando el móvil en el vestuario. Cubo, Soler y Guedes.
Bueno, 7 refuerzos. Oscarson lesionado. Ya, bien, por los Quiero motivos decir, de los que estaban ahí, no cuentas con Oscarson. 7 fichajes que bueno, pues en un partido trascendental como el de ayer, que podía ser el ultimátum para Sergio Francisco, que has tenido 2 semanas de preparación, y 7 fichajes sin jugar. Bueno, pero fíjate, a mí ayer... Hay uno que no vale, que es Sadik, hay otro que está lesionado, Oscarson, hasta ahí llego, pero... Ayer cuando vemos todos el 11 inicial de la Real, decíamos, ¿cómo va a jugar la Real, no? Yo no sé si alguno de aquí apostabais por defensa de 5, yo no, ¿eh? No, viendo a Allen ahí era decía, difícil pues pensar, será Allen ¿no? en banda y Sergio Gómez por delante, y pensé, bueno, igual cambia a Barrene y a Sergio Gómez de banda, ya veremos si lo ponen a Sergio Gómez por la derecha y a Barrene por la izquierda, a pierna cambiada, que puede ser lo más lógico. El año pasado Sergio ya jugó por la derecha arriba. Ya jugó también alguna vez. Y yo pensaba que no le quería dar ese cambio, la verdad que me extrañó, ¿no? Una cosa que demuestra claramente ayer es que en cuanto tiene a Ángel lo pone. O sea, prácticamente lo hubiera puesto cojo, y creo que a partir de ahora va a ser Yangel y 10 más, mientras esté Sergio Francisco, porque ayer ya demostró que lo hizo así, ¿no? Y luego creo que lo ha dicho Imanol, en el 58 el primer cambio es Marín. Dices, joder, es que con todo mi cariño, si tu revulsivo de la Real Sociedad es un jugador que le puedes decir que lo pelea todo y tal, pero lo que necesitas en ese momento es un poco de juego, yo creo que el entrenador va demostrando bastante que está un poco perdido, ¿no? en esta situación. Y luego me gustó Zaharian, ¿eh? Lo poquito que es que lo de Zaharian es un expediente X. Tú cuando ves al jugador, le ves esa planta que tiene el tío, cuando le ves tocar el balón en los movimientos, dices que este tío, cuando pasa el balón por él, mejora la jugada. Hay otros jugadores que empeora la jugada siempre, se ralentiza. Y con él siempre sabes que puede pasar algo cuando está en condiciones, ¿no? Pues otro partido que no juega ni un minuto Susic, ojo al dato, y otra vez un Zaharian que bueno, que para mí hace los cambios tarde, pero demuestra que necesita más minutos y que puede dar algo más al equipo. Entonces, esta sensación que decimos siempre de que juegan 16 y no 11, es que tú ves la plantilla de la Real Sociedad, ves lo que aportaron ayer los jugadores, y yo creo que poniéndolos bien, este equipo tiene mucho más potencial, desde luego, que para estar, desde luego, tan mal, ¿no? Y yo desde aquí lanzo ya, porque estamos hablando, decimos, Sergio Francisco, ¿sí o no? Y yo digo, mira, si es que no, desde luego yo creo que tenemos que ir a por un perfil de entrenador, de estos con experiencia, perros de presa, con esto de, no, un entrenador que conozca al equipo, que conozca... No, es lo que hemos visto hasta ahora. Y yo voy a hacer campaña aquí para que venga Marco Rose. ¿Qué os parece? ¿Cómo es esto de los ciclos? Porque cuando uno ¿Os de gusta, la casa, Sebas? ¿Os gusta, cuando uno de la casa termina aburriendo, decimos que tiene que venir uno de fuera con látigo, y cuando está el de fuera con látigo y no funcionan las cosas, decimos que uno de la casa que conozca a la gente. O sea, eso podría sacar los cortes de voz que decíamos en mis tiempos de todas las destituciones que ha habido en la Real, y veo que sigue exactamente igual la cosa. El Tosac de toda la vida con su segunda etapa y su tercera y tal, no. Sí. Yo creo que ahora es un buen momento para un buen entrenador con experiencia. Pues vamos a hablar de qué entrenador traeríais vosotros, que era el siguiente punto en el guión. Fijaros que veis, cuando echan a Yagoba justo con estos números, traen a Muyes, que venía del Manchester, del Everton, y se o sea, decía con eso, experiencia. uno de casa no sé uno qué. de fuera que no conozca, que un mano dura, tal, no sé qué. Luego ha sido el peor entrenador que ha pasado por la historia de la Real, que aquello fue un escándalo. Una referencia, yo creo que los jugadores están muy perdidos ahora mismo. El otro día, de manera indirecta, al propio Remiro, creo que en una entrevista nacional lo dejó hecho. Remiro dijo literalmente que si Manol decía que se pegaran una leche contra una puerta de cabeza, iban allí. Me dice, ¿y ahora? Dice, ahora no. Ya está, no te tiene que explicar más. No confía, el equipo no confía, o el grueso del equipo, o los jugadores franquicia de la Real Sociedad, o el núcleo duro, los capitanes, han perdido la confianza en Sergio Francisco, en cierta forma, y por eso yo creo que es importante que, si no se ha decidido ya, pues está claro, se le puede dar algún partido más, y ojalá, dicho esto, me encantaría que nos cerrara a todos la boca y que nos pusiera Martín dentro de unas semanas. ¿Qué habéis dicho de Sergio Francisco? 5 partidos, 4 victorias, un empate. Encantado. Sí. Ojalá. Seríamos, yo creo que todos felices, y salir en esos highlights. Y has dicho Marco Rose, para los que no tienen ni idea, vida y milagros de este hombre. Me parece, seguramente aquí tengo entrenadores que van a saber mucho más que yo, pero cuando salía, ¿qué entrenadores de prestigio? Que tú, cuando mires a la cara a alguien, a mí, a ver, si me dices uno maravilloso, ya hablo de los que están disponibles hoy, porque si me dices uno que hace 4 semanas estaban puestos de descenso, te hubiera dicho, joder, Unai Emery.
Si le echan del Aston Villa, No, lo hubiera traído. Uno que esté en paro, obviamente. Pero ¿Conocéis tiene que ser- a Marco Rose por aquí? No. Marco Reus es un jugador alemán. El pobre ha tenido la mala suerte de que todo lo que podía ganar no lo ha ganado, ¿no? De hecho, fíjate que iba a ir a la selección alemana en el 2014, que finalmente queda campeona del mundo, y se lesiona unas semanas antes. Tiene muy mala suerte, pero yo creo que es un jugador que ya tiene, creo que tiene mi edad, 37 años, está cerca de mi edad, y ya es un jugador que está más de vuelta que de Pero ida. estabais hablando de Pero entrenador. Y hay que vender. Marco Reus no es entrenador, ¿eh? Marco Rose, el entrenador del Marco Reus es jugador de Marco fútbol. Rose, he dicho. Rose. Joder, David, pronuncia bien, entre el hype, el no ojo, hype. ojo a todos nuestros Sí, oyentes. no, el hype, Si el no no hablas- hype. si no hablas bien inglés, no es mi problema. Estamos hablando de un Vale, entrenador we que can no speak conoce English. nadie. Vale, ni el que lo ha Marco dicho. Rose, entrenador de A ver. equipos RB Leipzig, si quieres digo. Sé quién es Marco Rose, pero Borussia no Marco Dortmund y Reus. Borussia Mönchengladbach. Es David, Gladbach. David, sé quién Entrenador es Marco alemán. Rose, pero no Marco Reus. Marco Rose, he dicho yo. No. Bueno, Dale Escúchalo. para atrás. Bueno. Dale para atrás. Que tú te has inventado el Marco Bueno. Royce. No, Mira, no, Imanol. nos jugamos un café para todo el equipo aquí ahora mismo. Un para que poquito lo escuchen calma. luego. David ha dicho claramente Marco Rose. Ha dicho Bueno, pues claramente. entonces, a ver, joder, Te has Marco, equivocado, ¿quieres te has arreglar equivocado. esos Tú, auriculares, Imanol, por le has dado el tono de Royce. Los- Sí, los- le has los querido- bien, no, arcoíris, pero Le has o sea, querido dar hype y te ha salido mal, no pasa nada. Te puedes subir a mi barco de nuevo, Imanol. Súbete a No, mi no, lancha. no, yo no me subo a tu El barco. último, si mi el barco último es alemán que más tuvimos grande. fue Bert Kraus y le echaron jornada 9 con 9 puntos. O sea, Bert A ver, pero Royce. yo creo que nos Bert estamos Kraus. volviendo locos, ¿no? Un Bert entrenador Kreuz. extranjero. estamos Bert volviéndonos Kreuz locos. diría. Imanol Bueno, diría Bert se Kreuz. os está yendo un poco la milagros de cabeza, Marco. ¿no? Bert Marco Kraus. Yo estabais hablando Crunch. antes y yo quiero rebobinar un poco porque sí, discrepo con David y es que se me ha quedado en el tintero. No has pasado el balón y al final habéis pasado el tema. Yo estoy Un balón difícil te ha mandado, porque vamos. te No, ha no, no, pegado. no, que no voy a los entrenadores, voy a lo de atrás, veo el jugador. O sea, cuando hablabais de Zakarian, perdón, cuando os hablo del partido, a mí es que me parece que es un jugador que decide mal. Todo lo que decide mal. Yo no sé dónde ve la gente, tiene calidad, pero decide mal. Para mí decide fatal. La última jugada es un ejemplo claro. La última jugada del partido en clara ventaja, carril central, va de cara, el pase es claro y decide finalizar y manda el balón pues al puerto con las gaviotas, que por cierto, en la televisión solamente se veían gaviotas y lluvia. Era una locura. Entonces, Pues yo no ostras, vi ni una gaviota. ¿Dónde? ¿En qué Ah, partido? pues tuve los partidos por la televisión. Estará Royce por ahí, o Rose. ¿Quién sabe? Royce, ¿has dicho otra vez? Pero En si fin, tal, no y pasa ahora, nada, volviendo al tema te de queremos entrenador. igual, te queremos igual. Volviendo Eso. al tema de entrenador. Tema yo- entrenador, que es lo que he preguntado, y os habéis ido por los cerros de Lluvez. a mí, desde luego, no me convence la idea de que sea un entrenador extranjero. Y no me vale, no, es que jugó una vez en la Real, vino a San Sebastián, se hizo una foto en la Concha con Churdin. Joder, no, yo creo que un entrenador que conozca realmente la Liga Española, al que se le deje trabajar y al que los jugadores acepten. Porque, por ejemplo, hay equipos, todos sabemos que llega un entrenador y, oye, pues que ese entrenador no me baila el agua, no me gusta, yo no quiero correr Bueno, y... eso va a pasar con todos. Pues entonces tenemos que admitir y aceptar que venga quien venga, pues vamos a ser un festín para los rivales, y no es así, ¿no? Yo creo que un entrenador con personalidad tiene que venir. Yo, desde luego, más allá de dar nombres o no nombres, yo he hablado alguna vez de Benítez, pero porque es un sueño húmedo, ¿no? Me gusta mucho ese ¿Quién? entrenador. Rafa Benítez. Rafa Benítez. A ver, el sueño húmedo realmente es José Mourinho, pero ya ha fichado por el Benfica. Bueno, cuidado. Todo tiene un Ya ha límite. fichado por el Benfica. Mourinho en la Real es lo único que nos faltaba. Oye, ¿os dais cuenta de que estamos en la jornada, ¿qué? ¿6, 8, 9? Nueve. ¿Cuántas? Nueve. Jornada 9. 27 Jornada puntos. 9, y yo no sé vosotros, pero yo echo de menos a Imanol Alguacil. Yo echo de menos a Imanol Alguacil. Hombre, o sea, echo de menos evidentemente el cuando las carácter, cosas la- van mal, pues te acuerdas de No, los pero que es que yo estaban a cuando mí, iban bien. a mí me parecía absurdo, ¿no? Entiendo que el ciclo se ha acabado, pero me parecía un poquito absurdo, ¿no? La gente, las críticas que recibían. Y yo es que esta No, Real bueno, la él veo, dijo también que se veo una había Real- acabado el ciclo. pero es que yo no veo una Real con identidad. Yo veo una Real que somos el Pelele de primera división. Cualquier equipo nos Bueno, puede nombres bailar. de entrenadores. A ver por aquí, si os animáis con alguno, Alex. No sé, nombres de entrenadores, pues, a ver, no sabría decir. Yo dije en el grupo un nombre, pero porque es Pues dilo. un dilo. exjugador de no, Dilo pero aquí. porque es un exjugador de la Real, pero realmente no lo he visto como entrena ni nada. Taifun decía, pero un exjugador me refiero porque a una persona que se le tenga respeto en el club, que sea conocido, que sea reconocido, que conozca el club, la casa. Entonces, pues como Xabi Alonso está en el Real Madrid, y aunque estuvo en el Sanse y ya está entrando en el Real Madrid, pues un estilo de entrenador
que haya sido jugador del club y que ya conozca las bases, la cantera, el estilo de juego y que pueda implantar un poco más de carisma, porque ya Sergio Francisco veo que le falta algo de carisma, incluso carácter, a la hora de sacar partidos o de hacer cambios o incluso de revolucionar un poco el partido. Que eso Bueno, es lo que le pues falta. Taifun, un nombre que damos ya, Sebas. Has tenido ya 5 minutos para pensar. ¿Sabes el problema con esto? Pasa como el tema de los fichajes de enero, ¿no? Cuesta tanto echar a entrenadores ahora a principio de temporada porque no hay entrenadores top sin equipo, ¿no? Entonces siempre cuando quieres hacer un cambio quieres hacer una revolución dentro y traer un entrenador totalmente diferente al que tienes, ¿no? Y no sé si en el mercado en este momento hay entrenadores de ese tipo que querrías tú a principios de temporada, ¿no? Y es mal momento para fichar entrenadores que estén libres y que cumplan con todas las cosas que quieras tú. Está hablando de García Pimienta. Yo cuando decía de un entrenador que a mí no me importa, es mi forma de pensar, que no conozca bien la liga, que no conozca el equipo, es que tengo la sensación de que tiene que haber una ruptura porque se ha intentado llevar una política continuista, ¿no? Dice, el clon de Olave, venga, el clon de Olave, vamos a buscar a la persona que ha estado con él los últimos años, vamos a ver si funciona como Olave 2. Y dices, bueno, el clon de Imanol, no, pero bueno, es un jugador de estilo que juega de una manera que vale, vamos a traer a Sergio Francisco. Señores, no ha funcionado. O sea, se ha visto claramente cuando ya había overbooking en agosto, había unos cristos internos y ahora mismo pues el equipo volvemos a lo mismo, ¿no? De 27 puntos lleva 6. Entonces yo sí que creo que este grupo de jugadores ahora mismo está perdido y necesita un referente, un líder. Pues te hubiera dicho, pues eso, pues un Unai Emery, me puede servir pensando entrenadores, exjugadores también de la Real Sociedad que puedan tener un peso, un Xabi Alonso en otro momento. Ahora, evidentemente ese tren ya pasó. Yo por eso he dicho que la figura de un entrenador que lleva desde, creo que marzo, abril de la temporada pasada, que se le sustituyó en el Leipzig, que es Marco Rose, que tengo la sensación de que es un entrenador alemán que además tiene criterio con la pelota, ha estado en equipos que tratan bien el balón, ¿no? Como el Salzburgo, que lo conocemos bien, como el Leipzig, que saca muchos jugadores jóvenes también, que son equipos que han jugado ahí. Entonces me parece un perfil de entrenador que además de ser un buen perfil, está libre. Y es lo que has dicho, Sebas, es que no hay ahora mismo. Yo creo que los entrenadores que han salido, pues por ejemplo el caso de Paunovic en el Oviedo, pues igual tiene otro tipo de referencia un equipo como el Oviedo, pero en la Real ahora mismo dices, ostras, ¿quién está libre, ¿no? en este mercado, ¿no? Hay pocos. Yo por eso me he aventurado a ver el nombre de un alemán que además tiene criterio, que solo el mero hecho de alemán parece que da respeto, ¿no? Que te hablen en alemán del vestuario, yo creo que va a acojonar. Y yo creo que Susic no se va a atrever a sacar el móvil. Es tremendo en esto, el momento, ¿no? Que tenga que venir uno a hablar en alemán para acojonar a la gente. Es así, si es que somos una cuadrilla de amigos. Tremendo. Pero yo, por ejemplo, a esto que habláis de entrenador, yo abro otro debate que ya en su día comentamos y es, ¿queremos seguir jugando a esto? ¿Estamos preparados para aceptar que quizá nuestra plantilla no esté preparada para jugar a ese fútbol No, lo que de dar queremos 1000 es toques? aspirar a estar en Europa todos los años. Vale, pero para aspirar a entrar en Europa primero tenemos que con aceptar… el presupuesto que hay, con todas las maravillas que hay de instalaciones deportivas, de presupuestos, Vale, Carlos, de pero revalorización. No hay sé 1000 cuántas formas. veces hemos metido a la Real tercera, cuarta, la clasificación Pero general. hay 1000 formas La de jugar economía a saneada, fútbol. dinero de Zubimendi, dinero de… Pero hay 1000 formas de jugar a fútbol. A mí eso ya me da un poco igual. Pero es que aquí sí, además el tiquitaca o el pero tocomocho, pero ya es que llega nos un hemos momento vuelto muy exigentes, muy… No, al revés, Sí, no nos hemos somos vuelto nada muy… exigentes. No somos nada exigentes. No, en la Real Sociedad. yo veo que nos creemos ni a la veces… prensa, ni la afición, nada. No somos Pues nada. yo, O sea, aquí tú mismo has dicho con el que juego, te daba igual estoy jugar habla- la estoy Europa hablando- Cup que la recontra. Estoy hablando con el Interbares juego. Cup. No descalifiques mis palabras, ni le quites valor, ni las conviertas te en daba un chiste. igual jugar la ni Europa las League conviertas que en la un chiste. Conference. A mí no me daba igual. A mí yo lo que quiero es jugar en Europa. Y jugar la Conference para mí es un campeonato europeo. Que no es el que queremos, estoy de acuerdo. Aquí quienes lo menospreciabais eres vosotros. Sí, no yo sí. conviertas mis palabras en palabras de bufón porque no son así, no son chistes. A mí jugar en Europa es jugar Europa y tiene peso. Ahora, para poder entrar en Europa, ¿estamos preparados para ver una Real, por ejemplo, competitiva pero sin ese juego vistoso? Porque nos hemos acostumbrado a tomar caviar. Porque en algunos casos, a veces… Se ha metido el Rayo en la Conference. Pero se ha metido el Rayo compitiendo con dos narices, con un par de narices Pues y compitiendo a eso cada tiene balón. que aspirar la Real, al Pero es séptimo que- y al octavo puesto. pero No es creo que no- estoy pidiendo… A ver, Carlos, tú vas a Noeta, ves un partido de la Real en la que no da 80 pases y la gente ya está pitando. En esto le toca la razón a nuestros vecinos de Atleti de Bilbao.
que nos llamaban el Bayern de la Concha y que nos creíamos la concha mecánica. Y es verdad, hay que bajarse un poco de la nube. Si hay que venir a la Real, tiene que venir un entrenador rollo Bordalás y nos convierte en un equipo competitivo, aunque no juguemos una trufa, oye, ¿qué pasa? Estás en Europa. A que aún así habría gente que pondría pegas, porque nos hemos acostumbrado a jugar y nos queremos el Barça. Hay un debate que abrió, yo creo que Michel González hoy en un artículo en el Diario Vasco habla sobre el tema de la jugadora que ha fichado la Real para la Real femenina, Edna, ¿no? Que el año pasado fue la segunda máxima goleadora de Primera División y este año, habiendo jugado solo 5 de los 8, ya está ya de segunda máxima goleadora, ¿no? Lleva 5 goles o... Lleva 6 goles en 5 partidos. Y dice Michel, a ver, si la Real Femenina juega el mismo estilo de fútbol que juegan todos los equipos del club, ¿por qué sí puede tener una jugadora rematadora para la que se le jueguen todos los balones, se centre en balones, no sé qué, y el primer equipo no tiene más que dinero, no consigue tener un jugador de esos eso en los últimos para una años, Real Sociedad es el ABC de los fichajes. A ver, ¿qué hay que fichar para estar séptimo o octavo? Un punta que haga goles de todo lo bonito que se juega. Pero es que llevamos 3 años sin punta. Carlos Fernández, Andrés Silva, Sadik, ya no vamos a hablar de Momocho. Podríamos hablar de la desaparición de Taque Kubo esta temporada también, que por ejemplo no lo comentamos. Era otro tema. Este señor se ha ido a Japón, lesionado, ha jugado 60 minutos contra Brasil, el partido de la foto, y viene al club que le paga y es incapaz de jugar 15 minutos con uno más en Vigo, por ejemplo. O sea, tiene molestias justo antes de viajar. Es que a mí, por ejemplo, esas son las cosas que me cabrean por parte de la Real Sociedad. Por parte de la Real Sociedad. Alguien tiene que dar un golpe en la mesa. Alguien tiene que dar un golpe en la mesa y decirle, a ver, amigo, Taque, oye, estás tocado, pasa esto, el viaje es para un partido amistoso, muchos kilómetros, oye, vamos a hacer algo. ¿Me vais a decir que Nico Williams y el Bilbao nos han jugado una lesión y la han exagerado un poquito para que el señor de la Fuente, ex entrenador de la Athletic de Bilbao, aquí vamos a meter un poco de cizaña y de debate barato, ¿no creéis que lo han dejado en casa y le han alargado la sesión y el parte médico para que no fuese convocado en esta última? Pregunta de Yarzabal, ¿por qué juega el otro día increíble, que era 4-0, ¿no? Contra Bulgaria, es que me parece increíble que Taque Kubo se haya hecho este viaje para jugar un amistoso solo porque es un Brasil-Japón o un Japón-Brasil. Oye, por favor, ¿qué club te está pagando? Es un partido amistoso. ¿La Real se va a poner seria alguna vez o no? Con los jugadores y los internacionales. Yo, mira, voy a estar de acuerdo contigo. Yo creo que somos muy blandetes para esto. Y esto de, no vamos a decir nada, no vaya a ser que nos vaya peor, nos está penalizando porque no sabemos dar una leche encima de la mesa. Y el otro día lo comentamos aquí también, en estos micrófonos. No es normal. Otra vez otro partido completo de Oyarzábal, ¿no? Otra vez otro partido que juega cuando estás ganando a un rival de manera sencilla. Y ahí tienes que decir, bueno, voy a equilibrar, voy a poner a jugadores encima del puesto de 9, ¿no? Que siempre es un puesto que históricamente, me refiero a los últimos años con Luis de la Fuente, le ha generado problemas, acaba jugando Oyarzábal porque no hay ninguno de referencia. Y utilizan la excusa barata de como no tiene confianza en la Real, le hace falta confianza en la selección y por eso le ponen los 180 minutos. Como si fuese un chaval de 20 años. Sí. Este de los jugadores, además, que no cambia y en otros puestos lo hemos visto, ¿no? Que alguno, oye, joder, si no hace falta no le lleves, o ha habido desconvocatorias así en segunda instancia, ¿no? Como prácticamente como las juntas de vecinos, en primera convocatoria sí y en la segunda dicen, oye, mira, que igual, y ya de la Fuente dice, bueno, pues igual, si los servicios médicos te desaconsejan, pues no le voy a llevar, ¿no? Y en cambio la Real, pues damos la sensación de que somos el patito feo, ¿no? Sí, eso sí es verdad, que el fútbol tal y como está hoy en día es infumable, o sea, ciertamente no pueden ser tantos partidos, tantos casi amistosos como el de España con Georgia y con Bulgaria en estos últimos compromisos, que aunque eran partidos oficiales, pues no dejaban de ser partidos del montón, pero entre que los entrenadores son unos salvaculos, es decir, primero, mi equipo titular no voy a meter a Borja Iglesias por Oyarzábal, no vaya a ser que en lugar de 4-0 ganemos 2-0 nada más. Eso para empezar. Y luego que nadie pone el grito en el cielo. O sea, es que esto de parar el fútbol 10 segundos, como ha pasado estos días por el partido famoso de Miami, pues bueno, pues es un postureo muy bonito. Que nos han vendido que era para Palestina, no vale para pero nada. No vale para nada. No, pero como si es para Croacia o para Palestina, para lo que sea. No vale para nada. Lo que sí vale, ya que tanto se quejan de tantos partidos, de selecciones, de torneos, de intertotos, de no sé qué, que se paren un día los clubs o los jugadores, pero como no lo van a hacer porque viven de esto y puede decir la televisión o la UEFA o la FIFA, vale, muy bien, no hay partidos, pero ahora vais a cobrar la mitad.
A ver quién es el guapo que dice, pues ahora voy a ganar la mitad. Y no hay más. Y luego está bien empleado también un poco a los entrenadores, porque a todos se les llena la boca de que las plantillas son muy numerosas, que hay 2 por puesto. Ahora resulta que van a las convocatorias de los partidos 26 jugadores. Me pareció ver el otro día, convocatoria de la Real, me entiendo que será igual en todos los equipos, 26 jugadores. No sé si entran todos en los banquillos o no. Pero ya que hay tantos, pues bueno, pues un día falta uno, juega otro y se compensa más. Pero no, al final todos tienen su equipo titular en la Real, en el Barcelona, en el Madrid. Zidane no movía a ni uno y jugaba Liga, Champions, compromisos internacionales, Inter no sé qué. No puede ser, pero todos lo asumen como bueno. Ahora eso sí, pues pararán 10 segunditos ahí pasándose el balón, que no va a ningún lado. Y es la historia de siempre. Bueno, se nos va el santo al cielo, 4 minutos para las 4 de la tarde. Sevilla y Athletic, 2 partidos ahora consecutivos en casa, que está claro que tiene que marcar ya sí o sí el devenir de Sergio Francisco. Pues sí, lo que pasa es que a ver, ya veremos a ver cuántos puntos se consiguen. Esperemos que 6 de 6, espero, para lavar la cara. Y luego, pues también tener en cuenta a ver si se recupera jugadores, aunque a Óscar me parece a mí que no. Y si se recupera jugadores me refiero a Cubo y a jugadores que están lesionados o que no están a su mayor nivel, como Bryce, por ejemplo, que Bryce para mí puede dar mucho más de lo que está ofreciendo en este principio de temporada. Y hay jugadores que no están rindiendo al nivel, ni Aramburu, ni Bryce, ni probablemente Oyarzabal, porque no le lleguen balones y porque está bastante saturado de minutos. Pues a ver si probablemente estén todos en el pico de forma para poder ganar partidos. Tú el otro día, David, salvabas a Remiro, me acuerdo, Oyarzabal, 3 jugadores de salvabas. la temporada cuando decías aquí quiénes son indiscutibles. Remiro, Oyarzabal y Barrene. Ah, y Barrene, es verdad, sí. Decía Cubo, por supuesto, estoy con que es un expediente X, más allá de lo que ha pasado. Lo de esta semana que ya ha clamado al cielo, porque no es normal lo de Japón, pero es verdad tampoco estaba jugando bien, ¿eh? Sí, que hay veces que dices, joder, indiscutible. Me decía un amigo, ¿Zubeldia no es indiscutible? Le digo, a mí Zubeldia esta temporada no me parece indiscutible. Ahora, quiero decir que pueden jugar John Martín y Chalet Achar y no se notarse demasiado. La salida de balón de Zubeldia este año está siendo, por cierto, muy mala. Y con lo que estás diciendo, John Martín ya sí o sí, o va a ser otro Pacheco de que se tiene que hacer y se hará con 25 años. Yo creo que de momento la estrategia que creo siguió Sergio Francisco es poner a alguien con galones y con años como Chalet Achar, sabiendo que además John Martín iba a jugar el sub-20. Y por eso creo que decidió apostar por esa pareja de centrales al principio. Luego la mala suerte también para John Martín es que se lesiona y vuelve antes, pero realmente, bueno, para cuando está prácticamente es exactamente igual que si hubiera ido todo el periplo con la selección sub-20. Y yo tengo esa gran duda ahora. No lo está haciendo del todo mal Chalet Achar. Yo te digo que ahora mismo me está gustando más todavía que el propio Uygor Zubeldia, aunque alguien piense que es una quimera. Por eso digo que es que no tengo titulares indiscutibles en este equipo ahora mismo. Porra para el Real Sociedad Sevilla. ¿Y Manol? Ganamos. 1x o 2, fíjate que ganamos 1. Ganar, no meter un resultado así. Ganar, sin más. Ganar. Qué parco en palabras eres. Bueno, te has ganado una hamburguesa Vicio. ¿Qué te hago entrega de ella? Muchísimas gracias. Muy bien, David nos va a dar porra también. Pero yo tengo que decir ganar, tengo que decir el resultado. 2-1, 1-0. O sea, le dejas que diga solo ganar y yo tengo que dar un resultado. Es un entrenador especialito, pero tú eres periodista de tronío. Yo creo que va a ser un partido muy ajustado y con pocos goles y me conformo con el 1-0. 1-0, se gana también una hamburguesa del Vicio. Sebas, prepara de Basovels un carro de lechugas. Calla. Y escucha bien, llámale al de Basovels. Si no vamos a ir un carro de lechugas, ¿qué es lo que hay que pedir? Un carro de lechugas. Un caletacarro en plan de lechugas. Caletacarro. 3-1. Vicio para un resultado, Alex. 2-1. 2-1, yo doy 1-0 también, está para mí o para Nuria Vegas. Acaba de llegar ahora la gente garbera. Nos tenemos que marchar ya deprisa y corriendo. Agur.
tertulia, la tertulia.